Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Pique, picante, chile. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero compartir con ustedes la contestación a una pregunta de uno de nuestros seguidores en Metabolismo TV. Ustedes siempre nos pueden escribir. Una de nuestras personas, uno de los grupos más grandes que tenemos de seguidores es en México. México es como mi segunda patria. Y entonces allá tenemos miles y miles de personas que todos los meses se unen a Metabolismo TV, nos escriben, aprenden, comparten los videos con sus seres queridos y demás. Y tengo una pregunta de alguien que me parece que es muy bueno que conteste, porque tiene que ver con el pique, con el chile, con el picante. Y eso gusta no solamente en México, sino en otros países, pero México es rey en ese área. Hay que mencionarlo así. Fíjense, amigo nos dice así, dice: señor Frank, ¿podría explicar en uno de sus videos los efectos de las salsas picantes como Tapatío, Valentina, Tabasco? Por favor, yo soy mexicano y como muchísimo picante. Entonces, vamos a complacer a este señor y a otras personas que nos han escrito sobre el tema del picante. Voy un momentito a la pizarra para hablar de ello. Fíjense, yo personalmente soy amante del pique. Me gusta mucho el pique. Claro, no lo puedo comer así tan fuerte como los mexicanos, que ya están inmunes. Tengo muchos amigos mexicanos, visito México constantemente, quizás 3-4 veces al año. Y cuando me siento con mis amigos mexicanos, pues ellos siempre son más arrojados. Lo que a mí me pica mucho, a ellos les pica casi nada. De hecho, ellos nos cuentan que nada es picante, pero quiere decir que uno tiene cierta capacidad de adaptación al picante, ¿no? Fíjense, el picante, el chile, el ají, tiene una sustancia que se llama capsaicina. La capsaicina tiene cantidad de estudios que se han hecho, estudios científicos, que han demostrado que tiene muchas buenas ventajas. Por ejemplo, hay un estudio de la Universidad de Nottingham que se publicó en la revista Biochemical and Biophysical Research Communication en el 2007, que demostraba que la capsaicina tiene un efecto anticáncer. En efecto, tiene un efecto anticáncer. Se demostró que tiene efecto anticáncer. Ahora, la capsaicina como tal tiene un efecto analgésico, quiere decir que quita dolor. Se ha utilizado mucho para el dolor del lumbago. El dolor del lumbago se usa en forma de unos parches transdérmicos. Transdérmicos son unos parches que tiene la capsaicina pura y pasan a través de la piel. Y tiene un efecto analgésico que quita dolor. También se ha visto que la capsaicina es muy efectiva para el dolor neuropático, para la neuropatía diabética. De hecho, es más efectiva la capsaicina que los mismos medicamentos que usan para los diabéticos que tienen neuropatía diabética. La capsaicina de por sí tiene unos beneficios que se reclaman que tiene beneficios de que aumenta el metabolismo, y es cierto que aumenta el metabolismo porque la capsaicina tiene un efecto termal. Termal quiere decir que caliente. Todo lo que calienta el cuerpo significa que el metabolismo está subiendo. Todo lo que enfría el cuerpo significa que el metabolismo se está reduciendo. Así que la capsaicina tiene un efecto que aumenta. A veces uno come picante y siente el sudor salir, y es que el metabolismo se activó, ¿no? La capsaicina tiene otro efecto que hay ciertos estudios clínicos que prueban que es así, que tiene un efecto tipo de mejoramiento en la sexualidad. Sobre todo, tanto en la potencia del hombre como en la habilidad de la mujer de tener un orgasmo. Así que la capsaicina se usa porque parece que estimula esa parte, la parte de la sexualidad. La capsaicina, pues como le decía ahorita, tiene un efecto analgésico, pero tiene otros efectos medicinales, ya inclusive antimicrobial, o sea que tiene lucha contra las bacterias, ayuda contra parásitos y ese tipo de cosas. Ahora, hay muchas salsas que se utilizan en México y en otros países, pero México especialmente tiene de las variedades más grandes que yo he visto, que tiene la salsa Tapatío, la salsa Valentina, la Tabasco, la salsa borracha,
molcajete, la ranchera, la salsa verde, la salsa mexicana, el chile morita, la salsa chipotle, la salsa con cacahuate picante, chile habanero, todo eso lo hay allá. Ahora, quiero decirles, mis amigos, en honor a la verdad, que si bien es verdad que la capsaicina tiene esas propiedades y están demostrados, quiero que sepa que en este universo, en este mundo, no hay absolutos. Lo que le quiso con el absoluto es que no necesariamente esto es bueno para todo el mundo. Es verdad que tiene esas propiedades. Por ejemplo, yo tengo una persona que está en Costa Rica, que me le había salido como una inflamación en la próstata, un señor, ¿no? Nosotros creemos mucho en buscar la verdad de las cosas. Si usted aprende el tema de alimentos agresores, vea los episodios y va a ver que en los episodios estoy mencionando que para algunas personas el chile, el ají, el picante es un alimento agresor. ¿Cómo usted sabe si un alimento es agresor o no? Pues usted busca un glucómetro. Un glucómetro es un instrumento para medirse la glucosa. Usted se mide la glucosa, come su chile y 2 horas después revisa la glucosa. Si esa glucosa se queda por allá arriba y no baja, pues ya usted sabe que estresó al cuerpo. Así que la forma segura, usted sabe que todos esos beneficios están disponibles para usted. No sea que le pase como a mi amigo allá en Costa Rica, que tenía la próstata muy inflamada, que ya le estaban hablando de meterle radiación, y descubrimos, cuando hicimos la prueba de alimentos agresores, que lo que le disparaba la glucosa por las nubes y le inflamaba la próstata no era otra cosa que el chile, pique, picante y ají. Y no hizo nada más que dejar el picante y automáticamente se acabó la inflamación. Así que básicamente es verdad que la capsaicina tiene esos beneficios, pero si usted quiere saber realmente qué tal le va a usted, por favor, aprenda a buscar sus alimentos agresores. Con la ayuda de un glucómetro usted lo encuentra, y si cuenta que le dispara el azúcar por las nubes, ya usted sabe que no le conviene. Y eso se lo comento porque la verdad siempre triunfa.